Tierra, un espacio para los libros y la poesía. Reciban un cordial saludo, levitantes, a esta nueva sesión de Levitando bajo tierra, hoy en compañía de la palabra de la poeta Alfonsina Storni, cuyas letras nos acompañarán en el transcurso de esta sesión. Bienvenidos. El 25 de octubre de 1938, la poeta Alfonsina Storni se lanza al mar Atlántico en la ciudad del Mar del Plata cuando contaba con 46 años. Nació el 29 de mayo de 1892 en Ticino, Suiza. Su nombre es la versión femenina del de su padre, Alfonso Storni, un suizo italiano que se había sentado en la ciudad argentina de San Juan y que en uno de sus viajes a su tierra natal tuvo a Alfonsina. Por problemas económicos, la familia migra de San Juan a la ciudad de Rosario, ciudad en la que Alfonsina comienza a escribir y en la que vivirá hasta los 18 años. Tras la muerte de su padre, en 1906, junto a su madre Paulina, comienza a participar en el mundo del teatro. En 1911 publica sus primeros poemas, mientras trabajaba como docente en la ciudad de Rosario, y en el mismo año se traslada a Buenos Aires. Allí se vincula con el incipiente movimiento feminista y colabora en la fundación del Movimiento Feminista de Santa Fe, del que será vicepresidente. Se caracterizó por ser transgresora y desafiante con los estándares sociales y morales de la época, y sostuvo una relación con un hombre casado y mayor que ella, del que en 1912 tuvo su único hijo, al que criaría sola como madre soltera. En 1916 publica su primer libro de poemas y gana en 1920 el segundo Premio Nacional de Literatura. Viaja por Europa y su nombre se asocia con las grandes escritoras latinoamericanas, como Gabriela Mistral de Chile y Juana de Barbur de Uruguay. En 1935 se le diagnostica cáncer y en 1938 decide ir al Mar del Plata, donde consumaría su suicidio. Se destacó por construir su reputación y darse un lugar como mujer en un mundo de hombres, lo que si resulta difícil hoy, lo era aún mucho más a comienzos del siglo XX. Beligerante e independiente, Alfonsina ocupa un lugar determinante en la construcción de las letras latinoamericanas. Me complace ahora saludarlo, señor José María Arrúspice, y quisiera convidarlo a que usted comparta con nosotros algunas líneas de la autora que nos acompaña el día de hoy. Muy buenas noches, Caronte. A usted un fraternal saludo y también a nuestros escuchas, así como a los compañeros de esta mesa. Le comento que en 1928 tuvo lugar un encuentro entre las tres figuras poéticas femeninas más importantes de su momento. Se trató de un congreso realizado en Mar del Plata en donde coincidieron Gabriela Mistral, Juana de Ibarbo y nuestra Alfonsina Storni. El tema que allí se trató fue la creación poética y el papel de la mujer en la poesía. Storni señaló que de niña ella fue una gran mentirosa, una gran especuladora, que en su más temprana edad vivió al pendiente de sus propios embustes. De este modo, y tal vez como respuesta a la pregunta por cuál es la labor poética, Storni citó sus propios versos. Ella dijo: pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. De este modo podríamos pensar que la mentira y más adelante la poesía, que son a nuestro parecer paradójicamente cercanas, similarmente opuestas, aparecen como maneras de afrontar el mundo, un mundo que se caracteriza por su injusticia, su necesidad de silenciar y su ingratitud.
Pero la poesía no solo es escape, sino además, y en el caso de nuestra escritora, una manera de darle voz al propio inconsciente y al inconsciente de otras mujeres venideras. Su voz, pues, también quiso erigirse como la voz de otras mujeres, acaso un puente entre el mundo real y el mundo imaginario. Muchas gracias, señor José María Rúspice, por esta información. Yo les cuento que en 1922 Alfonsina ya frecuentaba la casa del pintor Emilio Centurión, de donde surgiría posteriormente el grupo Anaconda. Allí conoció seguramente al escritor uruguayo Horacio Quiroga, que había llegado de su refugio en San Ignacio, Misiones, durante el año 1916. Su personalidad debió atraer a Alfonsina, pues era un hombre marcado por el destino, perseguido por los suicidios de seres queridos, que además se había atrevido a exiliarse en Misiones e intentado allí forjar un paraíso. En el año 1922, él ya era el autor de sus libros más importantes, Cuentos de la Selva, Anaconda, El Desierto, y vivía modestamente de sus colaboraciones en diarios y revistas, desempeñando un papel protagónico en el intento de profesionalizar la escritura. Y Alfonsina había publicado para ese entonces sus libros Irremediablemente, en 1919, y Languidez, de 1920. La amistad con Quiroga fue la de dos seres distintos. Cuenta Nora Lange que en una de sus reuniones, a donde iban todos los escritores de la época, jugaron una tarde a las prendas. El juego consistió en que Alfonsina y Horacio besaran al mismo tiempo las caras de un reloj de cadena, sostenido por Horacio. Este, en un rápido ademán, escamoteó el reloj precisamente en el momento en que Alfonsina aproximaba a él sus labios, y todo terminó en un beso. Quiroga la nombra frecuentemente en sus cartas, sobre todo entre los años 1919 y 1922, y su mención la destaca de un grupo donde había no solo otras mujeres, sino también otras escritoras. Sin embargo, cuando Quiroga resuelve irse a Misiones en 1925, Alfonsina no lo acompaña. Quiroga le pide que se vaya con él, y ella, indecisa, consulta con su amigo, el pintor Benito Quinquela Martín. Aquel era un hombre ordenado y sedentario y le respondió: ¿con ese loco? Jamás. Los invitamos entonces a que pasemos a nuestra siguiente sección, que nos permitirá escuchar el poema Alma Muerta de Alfonsina Storni en la voz de nuestro compañero Brandimante. La letra excavada. Alma muerta. Piedras enormes, rojo sol y el polvo alzado en nubes sobre tierra seca. El sol, al irse, musitó al oído: el alma tienes para nunca muerta. Moviéndose, serpientes a mi lado, hasta mi boca alzaron la cabeza. El cielo gris, la piedra, repetían: el alma tienes para nunca muerta. Picos de buitre se sintieron luego junto a mis plantas remover la tierra. Voces del llano repitió la tarde: el alma tienes para nunca muerta. Oh sol fecundo, tierra enardecida, cielo estrellado, mar enorme, selva, entraos por mi alma, sacudidla. Duerme esta pobre que parece muerta. Ah, que tus ojos se despierten, alma, y hallen el mundo como cosa nueva. Ah, que tus ojos se despierten, alma, alma que duermes con olor a muerta.
Muchas gracias, señor Brandimante, por este oleaje de tango que nos trae el espíritu de Alfonsina Storni, de quien quisiera comentarles acerca de su obra, que en el año 1923 la revista Nosotros, que lideraba la difusión de la nueva literatura argentina y con hábil manejo formaba la opinión de los lectores, publicó una encuesta dirigida a los que constituyen la llamada nueva generación literaria. La pregunta está formulada sencillamente: ¿cuáles son los 3 o 4 poetas nuestros, mayores de 30 años, que usted respeta más? Alfonsina Storni tenía en ese entonces 31 años recién cumplidos, es decir, que apenas bordeaba la cifra exigida para constituirse en maestro de la nueva generación. Su libro Languidez, de 1920, había merecido el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura, lo que la colocaba muy por encima de sus pares. Muchas de las respuestas a la encuesta de Nosotros coinciden en uno de los nombres: Alfonsina Storni. 1925 fue el año de la publicación de Ocre, un libro que marca un cambio decisivo en su poesía. Desde hacía 2 años era profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas y su postura como escritora estaba absolutamente afianzada entre el público y sus iguales. Pero también hubo tropiezos en la carrera de Alfonsina Storni, pues el 20 de marzo de 1927 se estrenó su obra de teatro, que despertaba las expectativas del público y de la crítica. El día del estreno asistió el presidente Alvear con su esposa, Regina Pacini. Al día siguiente la crítica, sin embargo, se ensañó con la obra y a los 3 días tuvo que bajar de cartel. El diario Crítica tituló: Alfonsina Storni dará al Teatro Nacional obras interesantes cuando la escena le revele nuevos e importantes secretos. La escritora se sintió muy dolida por su fracaso y trató de explicarlo atribuyéndole la culpa al director y a los actores. Bueno, y para empezar a sumergirnos en ese oleaje que nos trae la palabra de Alfonsina Storni, oleaje que también se llevaría a su vida, quiero invitarlos a que pasemos a nuestro segundo segmento. A profundidad. Amigo viento, cuando de mareas se trata, quizás no haya un mejor guía que usted para poner rumbo a nuestro errar. Entonces quiero invitarlo a que sea usted quien nos comente una aproximación que nos permita sumergirnos en el oleaje del poema Alma Muerta. Adelante. Gracias, Caronte, por invitarme a este viaje a través de las olas escritas por la poeta argentina. Aclaremos que este poema hace parte de la última etapa de la poetisa. Sabemos que habrá una carta póstuma que se hará pública. Los motivos: una fatídica afección, un dolor amargo, una enfermedad terminal y degenerativa que viró como un navío en la tormenta y su escritura y que transformó su prosa en una gruta oscura y letal. Entonces, si me pregunta usted, Caronte, ¿qué puedo decir después de escuchar el poema de la voz albiceleste de Brandimante? Tengo que decirle que he quedado perplejo y aterrado ante la descripción que la poeta hace de la agonía, una eterna agonía destinada a permanecer en la repetición de una escena de horror, entre las inclemencias del clima y de las fieras de presa, sin rodeos. Da cuenta del dolor continuo, eterno, en que la sed y el abandono atacan a un cuerpo del que ya no queda más sino las palabras, porque todo lo demás es cáncer y enfermedad. Si nos supiéramos los motivos que la poeta concibe en este horror de frases hiladas con versado preludio, igual logramos sentir y pensar que es en la anáfora que nos unimos a una aventurera sin suerte, cuya alma ha quedado devastada y pronto
va a desaparecer como polvo que ha quedado flotando en el espacio, sintiendo que se ahoga continuamente y sin al fin morir en un abismo abierto, en la mirada atónita que se entrega a la lectura para caer en una escena como estiércol, una especie de tierra en las manos, en la arena ardiente donde la mortalidad encuentra el fondo de su condena, aprisionada entre las altas temperaturas, como el ataque agudo que aniquila a la bestia. Luego es una escena atroz por lo sublime, veraz por lo continuo y de una absoluta belleza que solo la desgracia forja con las manos de una mujer que logra escribir con las cenizas y hacernos sentir el calor más intenso de una llamarada que se ahoga. Amigo viento, creo que sus palabras son el presagio de una tormenta en la noche, en lo profundo de alta mar. Resulta oportuno entonces exhortar a la palabra a la tripulación que nos acompaña en este navío y preguntarnos si el señor José María Rúspice o el señor Brandimante quisieran hundir sus remos en estas aguas oscuras en las que hoy navegamos bajo el timón de Alfonsín Storni. Caronte, permítame a mí tomar la palabra y afirmar que me gusta lo que ha señalado el amigo Viento y que acojo con cariño esa lectura que hace del poema como una descripción de una escena atroz, veraz y bella. Pero si me permiten, quisiera hacer acopio del timonel y llevar este barco de la interpretación hacia estribor y encontrar allí las palabras de Kafka, quien en una carta a su amada escribe: pienso que solo debemos leer libros de los que muerden y pinchan. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más remotos, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. En este sentido, postulo que el poema, además de ser una pintura interior de horror y desventura ante la enfermedad, como bien señalaba el amigo Viento, también anhela, solicita, implora un hálito vital que exorcice un alma que duermes con olor a muerta, o en palabras de Kafka, un hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Si me lo permiten, caballeros, quisiera intervenir antes de que esta embarcación naufrague o se convierta en aquella nave de los locos tan famosa en la época medieval. Veo, por una parte, que el amigo Viento se dirige hacia los corredores del horror silbando, tal vez feliz al ver el dolor continuo, mientras observa su cuerpo inmóvil en el abandono y del que solo lo acompañan las palabras en esta atroz desgracia que significa su aventura por la vida. Por otro lado, el señor José María Rúspice acude a Kafka para utilizar la imagen del hacha como timbre que nos despierte del sueño eterno de la desgracia y el sufrimiento, o al menos que nos deje con alguna cicatriz. Solo puedo decir que para mí el poema es una búsqueda incierta de un mundo nuevo que de llegar no sabemos
si también va a ser destruido como el anterior. Es en la sordidez experimentada en la pérdida o alteración de los sentidos que vislumbramos el peso del cadáver que cargamos. Según el poema, al perder contacto con el mundo y también con el alma. Solo creo conveniente terminar con lo que diría a propósito de este tema el pensador Cioran cuando al cierre de su sección Encuentros con el suicidio veo la siguiente frase: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ganar el mundo, perder el alma, he logrado algo mejor, he perdido ambos. Entre la belleza inquietante de la marea nocturna y el verbo atroz de Alfonsina, las palabras de nuestra tripulación resultan concomitantes a las orillas de la vida, cuyo río desemboca ineluctablemente en el mar tumultuoso de la muerte. Un libro debe hurgar en las heridas, provocarlas incluso, señalaba Cioran, siguiendo a Kafka seguramente. Y quizás el hecho de que Alfonsina escribió este poema desde sus heridas sea lo que le da la potencia que le permite hendir su palabra como un hacha flamígera en el océano helado de nuestros corazones. Y como los seres humanos no descendemos de los primigenios Lovecraftianos, nos cuesta ver con claridad en medio de brumas y oleajes tempestuosos. Así que quisiera invocar el espíritu de Eolo y preguntarle a usted, amigo viento, si con las palabras del señor Arrúspice y de Brandimante hemos perdido el rumbo para que usted lo recupere con su soplo, si es que acaso tenemos rumbo alguno. 15 women on the dead woman chest. Yo ho ho and the bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest. Yo ho ho and the bottle of rum. Atrevidamente he recitado esta canción pirata y alterada en su género en homenaje a Alfonsina Storni, pero que inmortalizó el escritor inglés Robert Louis Stevenson. Y ahora lo canto a capela porque quiero brindar con ustedes esta noche. Salud. Salud por esas palabras, José María y Caronte. Pero antes de continuar, permítanme decir ahora que sí, es cierto, estoy de acuerdo con José. El hálito vital es la palabra y el hacha es la poesía que degüella nuestra alma a cada frase que sangra y duele cuando abrimos los ojos a una poetisa que como madre nos acaricia el alma como una cuchilla que dibuja sobre nuestra alma herida. Pero no estoy de acuerdo con Brandimante, por favor. ¿Cómo así que estoy feliz al ver el dolor? Organícese. Yo no dije eso. No tergiverse. Aunque de algún modo se acerque su afirmación si le digo que soy víctima de la palabra. O si fue que escuché mal, me excuso. O me aclaran ustedes. Estoy mareado y este galeón se mueve y la noche no acaba. Y yo por mi parte, amigo viento, he de reconocer que también me siento naufragar entre sus consideraciones y las heridas de Alfonsina. Bien me vendría una copa de ron añejada en un barco pirata, pero la sed del alma perdura sobre la embriaguez del hígado, así que cerraré mis ojos, mi alma y mi vientre para apaciguarme, mientras pasamos a nuestro tercer segmento. Biblioteca Espacial Internacional.
para observar en detalle algunos aspectos de la vida de Alfonsina Storni, habría que acercarnos a sus propios diarios, así como a las biografías que se conocen de la autora, en donde se puede observar a una Alfonsina a la cual las obsesiones no la dejan vivir. Se cree perseguida y observada por todos los que la rodean, por los mozos de los cafés, por los guardias de los tranvías. En sus viajes a Rosario visitaría a su madre y hermanos y a la vez intentaría olvidar el fracaso de aquella obra teatral de la que ya hemos comentado. Y cuando prepara su viaje a Europa, esto lo hace un poco para salir de su estado de fragilidad en el que la obsesión de persecución se agravaría. Anotaría en uno de sus poemas: todo ojo que me mira me multiplica y dispersa por la ciudad. En su paso por Madrid o Barcelona, Alfonsina parecía hablar lejanamente de sí. El cambio de ambiente colabora a que olvide un poco sus obsesiones, aunque todavía creerá reconocer alguna cara enemiga en el barco. Además, se cuentan sus famosas apariciones en el Café Tortoni, muy cerca a donde vivía, en la calle Rivadavia. Se dice que cuando las reuniones decaían o se presentaba algún problema en la puerta para disolver la tensión, Quinquela, que era el patrocinador del lugar y amigo de Alfonsina, le hacía un gesto para que ella, apoyándose en el piano, recitara alguno de sus poemas o cantara un tango. Uno de los asistentes al lugar era Juan de Dios Filiberto, autor del clásico Caminito. Cuando en 1931 el intendente municipal la nombrara jurado, primera vez que ese nombramiento recaía en una mujer, Alfonsina se alegra de que comiencen a ser las reconocidas las virtudes femeninas, diciendo: la civilización borra cada vez más las diferencias de sexo porque levanta a hombre y mujer a seres pensantes y mezcla en aquel ápice lo que parecieran características propias de cada sexo y que no eran más que estados de insuficiencia mental. Como ya lo hemos anotado, también Alfonsina Storni hace parte del grupo de escritores suicidas de los años 30, en el que se encuentran su amigo íntimo Horacio Quiroga y el poeta Leopoldo Lugones, que inspiraría toda una suerte de relatos detectivescos y cuya misma vida parecería sacada de una novela negra. Además, es conocida su homenaje Samba, Alfonsina y el mar, escrita y compuesta por Félix Luna y el pianista Ariel Ramírez, cuyo padre había sido profesor de Storni y quien le había comunicado a su hijo el drama de Storni. Gracias, Brandimante, por esta información, siempre tan puntual y precisa. Debo decir ahora que me gusta hablar con usted, amigo Viento, porque es una sutil forma de sentirse solo en compañía, y esto evoca inevitablemente para mí la presencia fantasmal de Alfonsina, que hoy nos acompaña, y de quien quisiera preguntarle lo siguiente: ¿qué opinión le merece a usted, amigo Viento, la figura de Alfonsina dentro de la literatura argentina y latinoamericana? Antes de responder, debo compartir una cita de Delfina Muchetti para que aclaremos desde la línea editorial del programa acerca de algunas opiniones de Jorge Luis Borges acerca de Alfonsina Storni. En una reseña del libro Telarañas se refiere a la poetisa en términos de chillonerías de comadrita. Entendamos que al decir comadrita, que es una invención retórica que alude a las mujeres del pueblo,
quiere aludir a chusma. Llamarla además la Storni es un gesto bajo. Luego Borges se equivoca al hacer una crítica de este estilo. Ahora, si nos quedamos aquí entraríamos en una dicotomía entre la vida y la obra de los escritores y las escritoras, por lo que muy fácilmente, a vuelta de una hoja, nos podemos ver decepcionados. Luego afirmamos que el comentario de Borges es despectivo, sucio y por lo mismo machista. Sin embargo, aclaramos que si bien en Levitando bajo tierra nos interesamos por la literatura borgiana, también queremos saber de la obra de Alfonsina Storni. De esta manera, las diferencias entre los dos quedan sepultas bajo tierra, si no en Suiza, en la Argentina. Y por eso aquí nos interesa, si bien las bibliografías vertiginosas, sobre todo las páginas que dejaron los escritores levitando sobre la mesa. Bueno, ahora sí le contesto. Alfonsina Storni representa la voz de la mujer revolucionaria, del despertar de las teleoperadoras y secretarias sumidas al trabajo ideado por los hombres y que la conformaron en un estereotipo servil, decorativo y autómata. En su escritura se encuentra la transformación de la poesía moderna, que estaba atada a las voces conservadoras del nuevo siglo. Fue veraz y desnudó a las profesoras, las cuales solo algunas congeniaban con su escritura, pues siempre fue crítica con las academias que estereotipaban a la mujer en los cargos. Así, Alfonsina Storni es también la poeta suiza, país en que la tienen en un lugar especial como máxima exponente de la poesía femenina, de la cual en Suiza realmente es un mundo por explorar. Alfonsina Storni representa no solamente para la Argentina, sino para toda Latinoamérica y los estados del mundo, incluidos los mares y los océanos y los desiertos. Pero además, también hay que considerarla como la madre soltera y trabajadora, sometida a la indignidad de un oficio de reacción y opinión de periodista, de la máquina de escribir y de la declamación pública. Allí, en el legendario Café Tortoni, donde nos contaba Brandimante que se ubica en Buenos Aires y que tiene un lugar especial en la poesía argentina, pero evidentemente también la poeta de la muerte pública, que es capaz de convertir un acto suicida en una acción poética, demostrando la valentía de una loba que se enfrenta a un dolor insoportable que solo sana la muerte y la poesía. Gracias por estas emotivas palabras, amigo viento. Y ahora quisiera acudir a su remo, señor José María Arrúspice, para que sea usted quien nos cuente por qué considera que debemos leer y divulgar la poesía de Alfonsina Storni. Caronte, considero que debemos acercarnos y estar en contacto con Alfonsina Storni, porque no solamente dilata los límites de un mundo construido por los hombres, sino porque, como dice Dolores Poe, fue la más auténticamente intelectual de las mujeres que en su época se destacaron en la poesía, porque abrió el camino para que vinieran otros, porque a pesar de Borges, su alado y lúgubre talento la puso junto a otros notables poetas como Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones, porque se arropó de mar y con ella nos arropó a nosotros, porque escribió desde y para la libertad, porque cultivó y regó las flores de la rima, por sus luchas y reivindicaciones femeninas, por sus viajes entre las palabras, los versos y los corazones naufragantes. ¿O acaso
Debemos acercarnos a Alfonsina Storni porque escribió: yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño, el sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea, que yo tenga una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo, pero yo estoy de pie frente al enemigo, la vida, y no tengo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Parece que no estamos lejos de puerto porque ya se ha visto tierra desde este barco. Y empuñando el espíritu de Caronte me veo en la obligación de dirigir la proa de este navío hacia nuestro segmento postrero. Correspondencia de alto rendimiento. A continuación les quiero presentar el mensaje que nos ha dejado un escucha, que a mi modo de ver parece un mensaje metido dentro de una botella. Adelante. Reciban un cordial saludo, estimados colegas de la mesa de trabajo de Levitando Bajo Tierra. Yo quería dejar sentado el precedente de que considero que el señor Bukowski cometió un acto de elevada traición al entregarse al budismo en sus últimos años, cuando debió haber muerto presa de la embriaguez y el delirium tremens, y que esto equivale a que alguien que haya despotricado durante toda su vida de Dios haya hecho un Padre Nuestro en el lecho de muerte. He dicho. Gracias, Brandimante, por compartir con nosotros este mensaje, y queremos recordarle a nuestros oyentes que este mensaje fue una respuesta a nuestra emisión dedicada a la obra de Bukowski, en la que señalábamos que este poeta, tras una vida de alcoholismo y disipación, había pasado sus últimos años viviendo en concordancia con las doctrinas budistas. Desde luego, este mensaje parece sacado, como menciona usted, señor Brandimante, de una botella que hubiera sido enviada desde un barco pirata, y por ello nos trae ese tufillo de ron envenenado. Hemos llegado entonces a puerto, y quiero que sea usted, amigo viento, quien ponga su planta sobre tierra y, para despedir la sesión del día de hoy, nos traiga un último suspiro de Alfonsina Storni para poner fin a este trayecto. Terminamos este programa con un fragmento de un poema de Alfonsina Storni, La caricia perdida. Se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos en el viento al pasar, la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita, pude amar al primero que acertara a llegar. Nadie llega, están solos los floridos senderos, la caricia perdida rodará, rodará. Esto es Levitando Bajo Tierra, palabras hechas de arena por mujeres y hombres que han dejado sobre el camino páginas de sangre, fuego y viento. Levitando Bajo Tierra, un espacio para los libros y la poesía.